Antes de que el Mesías surgiera en las orillas del Jordán, hubo una voz que clamaba en el desierto, una llama viva en el corazón de la profecía. Hoy conocerás la historia de aquel que desafió a reyes, movió multitudes y preparó el camino para el Salvador. Una vida marcada por milagros, incluso antes de nacer, y por una muerte que resonó en el silencio del cielo. Aquí, en el canal Virtude, en verso, sumérgete en una jornada bíblica como nunca antes has visto, rica en detalles, emoción y fe. Si amas descubrir los misterios detrás de las Escrituras, personajes profundos y narrativas transformadoras, suscríbete ya y deja tu like, porque eso ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. Prepárate, porque el llamado del desierto aún resuena en los corazones atentos. Vamos a comenzar. El templo estaba envuelto en el silencio solemne del incienso. El humo subía en espirales lentas, como oraciones esperando respuesta. Zacarías, sacerdote ya de edad avanzada, había sido elegido ese día para entrar en el lugar santo y ofrecer el incienso ante el altar. Su corazón latía acelerado, no por el peso de los años, sino por la expectativa de algo diferente, como si el cielo estuviera a punto de inclinarse hacia la tierra. Mientras realizaba el ritual, una luz rompió la oscuridad y un ángel del Señor apareció junto al altar. Zacarías se estremeció. El ángel, con semblante de fuego y voz como un trueno contenido, dijo: «Tu oración ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, dará a luz un hijo y lo llamarás Juan». Zacarías apenas podía creerlo. ¿Cómo sería posible? Isabel era estéril y ambos ya eran demasiado mayores. Su duda le costó la voz. El ángel selló sus labios con silencio hasta el día en que se cumpliera la promesa. Y así, en el corazón del templo, nació el secreto de un nuevo profeta, destinado a preparar el camino para algo o alguien mucho mayor. Los días que siguieron fueron como un sueño silencioso para Zacarías. Incapaz de hablar, comenzó a comunicarse por gestos y expresiones, mientras su mirada cargaba el peso de un secreto divino. Isabel, al descubrir que estaba embarazada, se aisló durante 5 meses. Su alma rebosaba de gratitud y reverencia. «El Señor ha hecho esto por mí», murmuraba para sí misma. «Ha quitado de mí la vergüenza entre mi pueblo». Pero este milagro no era solo personal, era un susurro del cielo anunciando que el tiempo estaba cambiando. Mientras el vientre de Isabel crecía, otra joven en otra ciudad recibía un anuncio aún más extraordinario. María, prima de Isabel, virgen y comprometida en matrimonio, también fue visitada por el ángel Gabriel, y en un acto de obediencia y fe, partió con prisa hacia las montañas de Judea para visitar a su parienta. Cuando María entró en la casa y saludó a Isabel, algo sobrenatural ocurrió. El niño en el vientre de Isabel saltó. Juan, aún en formación, reconoció la presencia del Salvador. Y en ese instante, Isabel fue llena del Espíritu Santo. Era el inicio de una historia en la que incluso los bebés se inclinaban ante el Mesías. Pasó el tiempo y llegó el día en que Isabel dio a luz. Los vecinos y parientes celebraron con ella, pues el Señor había demostrado gran misericordia. El llanto del recién nacido resonó en las colinas, pero con él vino también un misterio. ¿Quién sería ese niño, nacido de un vientre antes estéril y de padres ya marcados por los años? Al 8º día, llegaron para circuncidarlo. Todos suponían que se llamaría Zacarías como su padre, pero Isabel declaró con firmeza: «Su nombre será Juan». Miradas confusas se cruzaron. Nadie en la familia tenía ese nombre. Entonces hicieron señas a Zacarías, que aún estaba mudo. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y en ese mismo instante, como si el cielo soltara su aliento, la voz de Zacarías regresó. Comenzó a alabar a Dios con palabras inflamadas por el Espíritu. Profetizó sobre el niño: «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos». La noticia se esparció como fuego en paja seca. La gente decía: «¿Qué será pues este niño?». Todos percibían que la mano del Señor ya estaba sobre él. Mientras Jerusalén seguía con su rutina de sacrificios, fariseos y fiestas, Juan crecía en silencio, lejos de las plazas y sinagogas. Sus padres, conscientes de la misión divina,
Lo criaron con temor y propósito. Pero tras la muerte de Zacarías e Isabel, como creen muchos estudiosos, Juan se retiró al desierto. No fue solo una fuga, sino un llamado. En las cuevas de piedra y en los valles resecos, su alma era moldeada por vientos sagrados. Vestía pieles de camello y un cinturón de cuero. Comía saltamontes y miel silvestre. No era locura, era preparación. El desierto, que para muchos es un fin, para Juan fue cuna. Allí aprendió a distinguir la voz de Dios del ruido del mundo. Allí se convirtió en eco del cielo. Durante años, el silencio lo acompañó, hasta que un día, como una trompeta en el valle, su voz rompió el olvido. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. La profecía de Isaías cobraba carne y hueso. Había en el desierto uno que clamaba, que enderezaba caminos, que rompía montañas de orgullo. El pueblo, sediento de sentido, comenzó a buscarlo. No buscaba palacios, ni disputaba púlpitos. Su cátedra era la arena caliente, su congregación, una multitud cansada de religión vacía. Venían de toda Judea, de Jerusalén, e incluso de regiones más allá del Jordán, curiosos, afligidos, arrepentidos. Juan no acariciaba egos ni vendía promesas baratas. Era directo como un relámpago. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Produced frutos dignos de arrepentimiento. Sus palabras quemaban como el sol que doraba su piel. Bautizaba en el Jordán, un símbolo radical de purificación. No era un baño, era un renacimiento, un abandono del viejo yo. Cuando los fariseos y saduceos vinieron tratando de entender su autoridad, Juan no se doblegó. No penséis que por ser hijos de Abraham estáis seguros. Dios puede hacer de estas piedras hijos para Abraham. No era solo una revolución religiosa, era la preparación de algo que vendría para darle vuelta a todo. Juan sabía, él no era la luz, era lo que venía antes de ella. Alguien se acercaba y ya podía escuchar pasos a la distancia. Yo os bautizo con agua, pero entre vosotros está alguien que no conocéis. Fue en una mañana común a orillas del Jordán. El sol aún se alzaba tímido cuando Juan cesó abruptamente de hablar. Sus ojos se fijaron en un hombre que caminaba hacia él con pasos calmados, casi como si el propio desierto se abriera para él. Las palabras se hicieron silencio. El tiempo pareció estancarse. Juan señaló y dijo con una voz que sonó como trueno: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». La multitud se volvió perpleja. Algunos reconocieron a aquel hombre como Jesús de Nazaret, carpintero, hijo de María. Pero Juan veía más allá de la carne. Sabía, porque el Espíritu se lo había revelado, que aquel era el ungido, el prometido, el que bautizaría no con agua, sino con fuego y espíritu. Jesús se acercó y pidió el bautismo. Juan, confundido, replicó: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús insistió: «Deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia». Juan obedeció, y cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma, y una voz, venida de lo alto, declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Después de ese día memorable en el Jordán, Juan sabía que su misión estaba alcanzando su punto culminante. El Mesías se había revelado, y su propia voz comenzaba a resonar con aún más fuerza, pero no retrocedió al silencio. Continuó predicando, bautizando, confrontando. Era como un incendio en el campo seco de la religiosidad de Israel. Sus sermones ya no se limitaban al arrepentimiento. Ahora hablaba de justicia, de juicio, de la llegada de un reino que aplastaría imperios humanos. Y ningún pecado escapaba a su denuncia, ni siquiera el de los poderosos. Herodes Antipas, gobernante de Galilea, había tomado para sí a Herodías, esposa de su propio hermano. La nación murmuraba en secreto, pero Juan gritó en plaza pública: «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». El palacio escuchó. Herodías, herida en su orgullo y conciencia, juró venganza. Herodes, aunque le temía e incluso le gustaba escucharlo, mandó encarcelar a Juan. La cárcel fue un nuevo desierto, oscuro, húmedo y silencioso. Pero incluso allí,
Juan no perdió el foco. Sabía que su vida era semilla, no cosecha, y como toda semilla, debía morir para dar fruto. En el frío silencio de la prisión, donde el tiempo se arrastraba entre rejas y piedras, Juan comenzó a escuchar relatos que venían del mundo exterior. Hablaban de milagros, de ciegos que veían, de leprosos purificados, de muertos resucitados. Pero también decían que ese tal Jesús comía con pecadores, perdonaba prostitutas y no hablaba de venganza contra Roma. Eso removió el alma del profeta. ¿Había entendido todo mal? ¿Era realmente ese el Mesías que él había anunciado con tanta certeza? Dudas, como serpientes, reptaron por su corazón herido. Entonces envió a 2 de sus discípulos a Jesús con una pregunta directa y cortante. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los mensajeros llegaron a Jesús, él no respondió con teología. Sanó enfermos, abrió ojos, limpió almas. Luego dijo: vuelvan y digan a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Fue más que una respuesta, fue confirmación en acción. Y cuando los discípulos partieron, Jesús se volvió a la multitud y declaró: entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún preso, Juan no permitió que las tinieblas apagaran su voz. Su fama y autoridad traspasaban las frías paredes del calabozo. El pueblo lo amaba y respetaba porque decía la verdad, que nadie quería escuchar. Pero en el palacio, el rencor de Herodías hervía como lava en erupción. En una fiesta lujosa, al son de flautas y danzas, la hija de Herodías, Salomé, entró como sombra seductora, bailó con gracia fatal, y Herodes, encantado, le prometió cualquier cosa que pidiera, hasta la mitad de su reino. Ella, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey dudó, pues temía al profeta y sabía que su prisión era injusta. Pero el compromiso, sellado por el vino y la fiesta, no podía romperse. La ejecución fue rápida y brutal. Juan fue decapitado en la cárcel. La cabeza del profeta, símbolo de valentía y de la voz que no se callaba, fue entregada a Salomé, y su sangre se convirtió en testimonio del precio de enfrentar el poder corrupto. El silencio que siguió resonó más fuerte que cualquier grito. La noticia de la muerte de Juan se esparció como un fuego indomable. El pueblo lloraba no solo la pérdida de un hombre, sino de una era de esperanza. En el desierto, donde había forjado su misión, su nombre se volvió susurro de reverencia y coraje. Sus discípulos desorientados buscaban entender qué vendría después. Pero Jesús, aquel a quien Juan había señalado como el Cordero, continuaba su camino, anunciando el reino que el profeta había preparado. Juan fue el heraldo, el grito antes del amanecer, la voz que rompió el silencio de la desesperanza. Enseñó que la verdadera fe no se viste de comodidad, sino de desafío, que el arrepentimiento no es un castigo, sino una puerta abierta a lo nuevo, que la justicia es fuego que purifica, no humo para ocultar la verdad, y sobre todo, que el Mesías no viene con poder humano, sino con el poder del amor y la redención. El mundo jamás olvidó al hombre del desierto que gritó contra la hipocresía, aunque para ello tuviera que entregar su propia vida. Décadas después de su partida física, el nombre de Juan el Bautista no solo perduró, sino que creció como un faro eterno en el corazón de la fe. Historias sobre su valor y su predicación llegaron a tierras lejanas, inspirando multitudes a buscar un verdadero arrepentimiento. Se convirtió en símbolo de ruptura con el pasado, de la urgencia del cambio, de la preparación para lo inesperado. Escritores y artistas lo inmortalizaron, pintando escenas del profeta en el desierto, su voz resonando contra las estructuras corruptas. En las liturgias, su nombre se recuerda con reverencia y gratitud, como el precursor que abrió el camino a Jesús. Pero Juan no fue solo una figura histórica, fue un arquetipo, el llamado a una vida de autenticidad, el coraje de denunciar el error, la invitación a lo nuevo. Todo eso vive en el espíritu que él encendió, y en el silencio de los corazones, aún hoy,
Su voz clama, arrepentíos. No es un eco lejano, sino una fuerza viva que desafía la comodidad y la superficialidad. Su ejemplo revela que la verdadera revolución comienza en lo íntimo, en la decisión de vivir con integridad, cueste lo que cueste. Juan el Bautista era más que un hombre, más que un profeta. Él era la encarnación del llamado divino para romper con el conformismo espiritual que aprisionaba a Israel. Desde sus primeros días, el desierto fue su trono y la voz de Dios su cetro. Entre las rocas y el viento caliente, descubrió el peso de la misión que el destino le reservaba: preparar el camino para aquel que cambiaría la historia para siempre. La sencillez de su apariencia, vestiduras rústicas, alimentación austera, contrastaba con la complejidad de su mensaje: arrepentimiento genuino, justicia radical, humildad profunda. No solo anunciaba la venida del reino, lo personificaba, viviendo una vida tan firme que hacía temblar a los poderosos. Sus enfrentamientos con las autoridades eran ácidos, implacables, revelando la corrupción que se escondía tras sonrisas falsas y templos dorados. El bautismo que ofrecía no era una ceremonia vacía, era un rito de transformación, invitación a la muerte del viejo yo y al nacimiento de una existencia renovada. Juan el Bautista no era hombre de medias palabras ni de sumisión al poder corrupto. Su valentía lo llevó a enfrentar al propio Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, exponiendo su pecado con una vehemencia que pocos osaban. No te es lícito poseer a la mujer de tu hermano. La acusación resonó en el palacio como un trueno. Herodes, aunque impresionado por la autoridad moral del profeta, no podía ignorar el escándalo público que la denuncia causaba. La herida de la verdad abierta por Juan corroía silenciosamente las paredes de poder y lujo donde Herodes intentaba esconder sus pecados. Pero la valentía de Juan no se detenía en la denuncia. Era una invitación a la justicia y a la conversión, un llamado que no aceptaba términos medios. Por eso fue encarcelado, acusado de amenazar el orden y la reputación del gobierno. En prisión, sin embargo, su voz no se silenció, y aún entre las frías sombras del calabozo, su influencia continuaba creciendo, mientras su destino se acercaba inexorablemente. La cárcel que apresó a Juan el Bautista no pudo aprisionar su alma. En una celda oscura, lejos de la luz del sol y del murmullo de las multitudes, enfrentó el mayor desafío interno de su vida: la duda. Las noticias sobre Jesús llegaban, llenas de milagros y enseñanzas que parecían contradecir el mensaje austero que él había predicado. Esa bondad hacia los pecadores, el perdón sin condiciones, la cercanía con los marginados, todo eso inquietaba al profeta del desierto. Entonces envió a 2 de sus discípulos a Jesús con una pregunta que ardía en su pecho: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Jesús respondió con hechos, no con palabras. Sanó ciegos, resucitó muertos, anunció la liberación. La respuesta no era solo un sí o un no, era la confirmación de que el reino de Dios estaba rompiendo las barreras de la lógica humana. Juan comprendió que su misión era preparar el camino, pero que la plenitud del reino estaba en manos del Mesías, que actuaba de maneras sorprendentes y profundas. El palacio de Herodes estaba sumido en lujo y decadencia, un mundo distante de las voces del desierto y del clamor por justicia. En una noche de fiesta opulenta, Salomé, hija de Herodías, entró bailando con una gracia hipnotizante. Su movimiento seductor encantó al rey, quien, embriagado por el poder y el vino, juró concederle cualquier petición. Instigada por su madre vengativa, Salomé hizo un pedido terrible: la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey vaciló, pues temía la furia del profeta y la revuelta del pueblo, pero el juramento quedó sellado y no podía romperse. Así, en la oscuridad de la prisión se cumplió la sentencia. La decapitación de Juan no fue solo un acto de crueldad, sino el símbolo de la resistencia vencida, el grito del profeta silenciado por el poder. Pero, aun con la muerte física, la luz de Juan
continuó brillando, pues su voz transformadora había sido plantada en el corazón de muchos, convirtiéndose en un fuego imposible de apagar. La muerte de Juan no trajo silencio, sino un eco estruendoso que atravesó los siglos. El pueblo lloraba, pero no olvidaba. Las palabras del profeta permanecían vivas en el aire como un viento que no se calla. Sus discípulos, desorientados y temerosos, vieron caer a su maestro, pero pronto entendieron que su misión no terminaba allí. El coraje y la firmeza que Juan había mostrado contra tiranos y pecadores habían sembrado semillas poderosas en el suelo de la historia. El desierto que lo vio crecer ahora florecía en corazones transformados. Las multitudes que un día lo siguieron comenzaron a percibir que él fue mucho más que un predicador. Fue un heraldo del reino de Dios, la voz que anunciaba la llegada del Salvador. Su vida y muerte se convirtieron en inspiración para los que luchan por justicia y verdad, recordando a todos que la fe no es comodidad, sino un llamado al valor, incluso ante el sacrificio. Juan, el Bautista, el hombre vestido de camello y alimentado con langostas y miel silvestre, se convirtió en un símbolo eterno del coraje que desafía el poder y de la fe que trasciende el miedo. Su voz, otrora estruendosa en los valles secos de Judea, aún resuena hoy en los corazones de quienes anhelan justicia y redención. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, el último en clamar en las tinieblas antes de la luz definitiva que Jesús traería. Cumplida su misión, Juan abrió el camino para el Mesías, no con armas ni ejércitos, sino con palabras afiladas y una vida de integridad radical. Cada bautismo que realizó fue una invitación a una transformación profunda, una preparación para recibir a aquel que vendría a salvar a la humanidad. Su historia es un recordatorio poderoso de que el verdadero liderazgo nace de la humildad, del compromiso con la verdad y del coraje para enfrentar hasta la muerte las injusticias del mundo. La figura de Juan el Bautista trasciende el tiempo, atravesando siglos como un faro inextinguible de fe y valor. En cada página de las Escrituras, su voz resuena, desafiando conformismos y llamando a los corazones a un cambio verdadero. No fue solo el precursor de Jesús, sino un símbolo vivo del arrepentimiento que rompe cadenas, de la justicia que confronta el poder y de la humildad que prepara el camino para lo divino. Incluso tras su muerte violenta, su legado floreció en comunidades que entendieron que el mensaje del desierto era más que un llamado, era una revolución interior, una transformación que comienza en el íntimo y se expande por el mundo. Artistas, poetas y predicadores se inspiraron en su figura para contar historias de redención y coraje, manteniendo viva la llama del profeta que se atrevió a hablar la verdad, incluso cuando costaba todo. En el silencio de las liturgias y en el fervor de los encuentros espirituales, Juan continúa siendo aquel que rompe el silencio, que anuncia la llegada del reino y que recuerda a todos que la verdadera fe es un viaje que exige coraje y entrega total. Juan el Bautista fue el último en vestir la túnica de profeta antes del advenimiento del Mesías. Caminó por los caminos polvorientos de Judea con pasos firmes, anunciando la cercanía del reino de Dios, despertando multitudes de la letargia espiritual con su voz potente y sus palabras de fuego. Su mensaje no era cómodo, era una convocatoria al arrepentimiento verdadero, a la justicia y a la transformación profunda. Juan no dudó en denunciar la hipocresía de los líderes religiosos, ni en enfrentar a los poderosos, aun sabiendo que eso le costaría la libertad, quizás la propia vida. Su bautismo en las aguas del Jordán simbolizaba la muerte para el viejo mundo y el renacer para una vida nueva, bajo la luz del Mesías que estaba por venir. El profeta no vivió para ver la plena manifestación de la obra de Jesús, pero su papel fue crucial: preparar los corazones, abrir los ojos y despertar la fe en tiempos oscuros. Juan es, por lo tanto, un símbolo eterno del llamado a la conversión y al compromiso con la verdad.
cueste lo que cueste. Incluso después de siglos, la voz de Juan el Bautista sigue atravesando los corazones sedientos de justicia y verdad. Fue el profeta del desierto, la voz que clamó en las tinieblas y abrió camino a la luz. Su ejemplo de coraje, integridad y fe permanece como un desafío para cada generación. Nunca temer a la verdad, nunca callar ante la injusticia. Juan no buscó gloria personal, ni una vida larga. Su misión era anunciar al Mesías, preparar el camino para la salvación y entregar su testimonio con todas sus fuerzas. Su historia es una lección atemporal sobre el poder del arrepentimiento y la transformación, sobre el impacto de una vida dedicada a un propósito mayor. Cuando las multitudes se reunían para escuchar su predicación, no escuchaban solo a un hombre, sino a la voz de Dios llamando a la conversión. Su legado es una invitación perpetua: escuchar, arrepentirse y seguir el camino de la verdad, aun cuando eso signifique enfrentar el mayor de los desafíos, a uno mismo. ¿Qué podemos aprender de la vida de Juan el Bautista? Quizás que el coraje no es ausencia de miedo, sino la convicción de decir la verdad cuando el mundo prefiere el silencio, que la grandeza no está en los palacios, sino en el desierto, donde el alma encuentra su esencia lejos del aplauso. Juan nos enseñó que preparar el camino también es un llamado sagrado, que servir con humildad es más eterno que reinar con vanidad. En tiempos de voces confusas, seamos como Juan, fieles a la verdad, aunque cueste caro, y en nuestro día a día, entre dudas, rutinas y presiones, que su integridad nos recuerde que vivir con propósito es más grande que simplemente existir. Que su voz, que resonó entre piedras y ríos, siga resonando ahora dentro de nosotros. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario. ¿Qué te enseñó Juan hoy? Dale like, comparte, suscríbete al canal Virtud en Verso. Y que Dios bendiga tu camino con luz, coraje y verdad. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti fue tocado por esta historia, y no es casualidad. Juan el Bautista vivió para que otros pudieran ver la luz, y su misión aún inspira a quienes caminan en la fe. Como dijo el propio Juan, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Que esa humildad y entrega también florezcan en ti. Si este mensaje habló a tu corazón, deja un emoji de árbol en los comentarios para saber que eres parte de esta semilla que está creciendo aquí en Virtud en Verso. Que Dios te bendiga profundamente.